La crisis de 1929 produjo una desorganización de la economía mundial, que afectó especialmente a los productores de alimentos y materias primas. La Argentina fue uno de ellos. Crisis de 1930. Golpe del 6 de septiembre de 1930. Dictadura de José Félix Uriburu. 1930 a 1932. El general Uriburu inició la serie de golpes de Estado en Argentina. El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente, el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical. El 10 de septiembre Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la nación por la Corte Suprema, mediante el acuerdo que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares. Siguiendo una tendencia que habría de ser general en los futuros golpes de Estado, Uriburu designó a un civil en el cargo de ministro de Economía, José Pérez, vinculado a los grandes terratenientes y a los sectores más conservadores. El gobierno militar estableció un gobierno de inspiración fascista. Luego de proscribir a la Unión Cívica Radical, el régimen organizó una salida electoral aparente, restringida y controlada por las Fuerzas Armadas, que dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos, que fueron conocidos como la década infame. El 20 de febrero de 1932, el general José Félix Uriburu le entregó el poder al general Agustín P. Justo, verdadero artífice intelectual del golpe de Estado. El impacto de la crisis sobre la economía argentina. Disminución de transacciones internacionales coincide con caída de precios. Los precios internacionales de productos primarios exportados por Argentina caen un 40%. La Segunda Guerra Mundial acrecentó la crisis. La caída de la producción agraria se vio acompañada por migración interna. Cierre del mercado mundial. Genera una actividad sustitutiva de importaciones, basada en oferta de mano de obra disponible, mercado insatisfecho y capitales excedentes. Políticas adoptadas para paliar la crisis. Coalición del sector agrario hegemónico y los industriales. Crecimiento hacia adentro. Manufactura local. Productos textiles. Caucho y derivados del petróleo. Crecimiento de la industria alimenticia, mecánica y textil. Apoya estatal en la política industrial. 1930 a 1950. La participación del capital extranjero. Diferenciación de la burguesía industrial. El sector reducido de la burguesía industrial con fuerte control sobre el proceso productivo, y una amplia capa de la misma burguesía, más del 90%, con débil control sobre el proceso productivo, un 12%. El proyecto de industrialización fue limitado, y no llega a oponerse a los sectores terratenientes, ni a la política imperialista. Entre 1933 a 1943 se realizaron inversiones extranjeras en nuestro país, para el fomento de la industrialización. Hay coincidencia de intereses de sectores, oligarquía, terratenientes, industriales y el capital extranjero. El papel de los inmigrantes en la conformación del nuevo empresariado industrial. Crecimiento del sector en industrias textiles, mecánicas y alimenticias. Grandes firmas situadas en Buenos Aires y sus alrededores, conectados con capital extranjero y que producen para el mercado extranjero. Firmas nuevas y de menor tamaño situadas en Buenos Aires o en el interior del país y que producen para el mercado interno. El ejército participa de la industrialización a partir de la defensa nacional, a través de fabricaciones militares. Poco a poco, esta nueva orientación se fue enlazando a una fuerte estructuración del movimiento obrero, que luchaba por la amplitud de sus derechos sociales. Avanzada la década del 40 y profundizándose la industria por sustitución de importaciones, el gobierno adoptó reglas tendientes a fortalecer el papel del Estado, mediante el apoyo al desarrollo industrial y la redistribución de los ingresos,
ocasionando un importante refuerzo en la demanda y en el consumo interno, como parte constitutiva y funcional al progreso del modelo. Asimismo, se respondía a una política ligada al reconocimiento de los derechos del trabajador, procurando como resultado un nuevo papel del Estado, prestador e interventor de las demandas sociales. Sobre un marco de desarrollo en el sector fabril y de movilización en los sectores populares, se origina entonces en la Argentina, en conjunto con la aparición del peronismo, el estado de bienestar, un estado netamente involucrado en todos los órdenes, un modelo fuertemente inclusivo, como un espacio donde los ciudadanos podían actuar política y socialmente, para establecer sus derechos. En 1935 se crea el Banco Central, que será dirigido por Raúl Prebisch. Se funda también un organismo estatal para liquidar las deudas de los bancos más golpeados por la crisis. Y se crean las juntas reguladoras de carne, de granos, de algodón y de vino, para asegurar con fondos del Estado un precio mínimo a los productores. Se busca también reforzar los lazos con Gran Bretaña, ya que el gobierno argentino teme por el futuro de las exportaciones de materias primas. El vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, encabeza la comisión negociadora que viaja a Londres con el objetivo de mantener un negocio que consideran imprescindible para la economía argentina: las exportaciones de carne. Las exportaciones se mantienen, pero a cambio, los británicos logran una extraordinaria negociación. Se aseguran que la totalidad de las libras ingresadas a la economía argentina se consuman en Gran Bretaña. Consiguen que se continúe con los pagos de la deuda a la banca inglesa en medio de esa profunda crisis, aun cuando la mayoría de los países han suspendido los pagos de sus compromisos. Obtienen un trato preferencial para la importación inglesa de carbón y bienes, para los ferrocarriles y los textiles. Y también logran que las ganancias de las empresas británicas radicadas en Argentina puedan ser remitidas libremente a su país de origen. Llamado Pacto Roca-Runciman, le aseguran a Gran Bretaña el mercado argentino frente a la competencia de otros capitales. El Pacto Roca-Runciman es apoyado por los terratenientes y los ganaderos. Sin embargo, este último sector se divide. Los invernadores, que mantienen el mercado de las exportaciones, y los criadores, quienes quedan fuera del mercado inglés y quedan relegados a proveer al mercado interno, que paga un precio mucho menor por la carne. La Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.